farmacológicas, cuando uno lee analgesia multimodal, por ejemplo, la dieta del paciente, el estado psicológico, todo eso influye, pero hoy pura y exclusivamente vamos a hablar de las drogas y preferentemente las endovenosas, porque todo lo que es bloqueos también entra pero si no. ¿Qué es entonces? Es combinar 2 o más fármacos para que de su, digamos, entre la sinergia o, digamos, la analgesia aditiva que generan hacer analgesia con más de un fármaco endovenoso, disminuir los efectos adversos que tiene cada uno individualmente, ¿sí? Como objetivos, aparte de proveer la analgesia de manera multimodal, segura, ininterrumpida y secuencial, lo que intenta es evitar la sensibilización central, que es lo que después vos, Marian, explicaste en la primera clase, es lo que genera el dolor crónico, o el dolor neuropático y demás, y reducir incidencia de efectos adversos y prevenir los eventos críticos. Cuando usamos más de un fármaco, antes por ahí se usaban más opioides, y al introducir otro tipo de fármacos lo que hacemos es, aparte de disminuir el dolor postoperatorio, que es algo que nosotros no vemos, pero es lo que más morbimortalidad le da al paciente, y también es un gasto para el sistema público y privado, reduce el consumo de opioides, reduce los efectos secundarios adversos, sobre todo de los opioides, logra una recuperación más rápida. Hay muchos estudios donde se ve que el paciente se externa de manera más temprana, gracias a la buena analgesia que le hace el anestesiólogo, o los clínicos, o quien esté cuidando al paciente. Previene el desarrollo de dolor crónico y previene eventos críticos. Para que la analgesia sea segura, tenemos que conocer bien la farmacocinética y farmacodinámica de las drogas, cómo interaccionan entre sí, qué tiene el paciente de base, y obviamente monitorizar lo que estamos dando. Que en algún punto de la clase yo les voy a mostrar, depende de qué fármaco damos, cómo monitorizarlo. Estos son los recursos farmacológicos actuales que tenemos disponibles, que aparte de los anestésicos locales, tenemos bueno, los inhibidores de la COX, los sistemas moduladores endógenos. Los menciono así nomás porque después vamos a ir fármaco por fármaco viendo cómo sirve para la analgesia multimodal. Y bueno, la inhibición de ciertos canales iónicos con portoligando, como la ketamina, el sulfato de magnesio, por ejemplo, que es uno de los temas a tratar en el día de hoy, y canales iónicos voltaje dependiente, como los canales de sodio, en el caso de los anestésicos locales, y los de calcio, que son los gabapentinoides, que no los usamos tanto, pero podríamos ser uno de los fármacos que podemos introducir para las cirugías por ahí más grandes. Bueno, respecto a la seguridad, esto es más que nada por ahí para los R1, pero para repasar para todos. Estas son las asociaciones recomendadas, después les voy a mostrar algunas que nosotros hacemos y que en realidad no están contraindicadas, pero requieren mejor vigilancia, y después las que son un no y no deberíamos hacerlas para evitar poner en riesgo al paciente. Lo que sugieren todos los artículos, yo me basé mucho en la guía Alto del 2019, porque es más o menos lo más nuevo, y habla de algunos metaanálisis y demás, y en algunos papers, que después, llegado al caso y que los quieran, se los paso. Siempre la asociación AINES-paracetamol es una de las mejores, porque el AINE va a tratar la inflamación y el paracetamol es muy buen analgésico. Y acá es donde empieza a haber sinergia, ¿sí? Entonces, todo el acto quirúrgico va a producir inflamación del tejido, entonces si es posible poner un AINE, siempre está recomendado, a menos que esté contraindicado, usarlo. Y el paracetamol, que lo vamos a ver cuando veamos paracetamol, es muy importante, los dos en realidad, tomarlos vía oral antes de ingresar a quirófano. Se vio que eso da como mayor analgesia en el postoperatorio, sobre todo, y además es ahorrador de opioides. Otra opción es lo mismo, pero agregarle opioides, o lo mismo que dije anteriormente, AINES y paracetamol, con algún bloqueo que puede ser continuo o simple. En el PONI, por falta de, por ahí, insumos, no hacemos bloqueos continuos, a menos que sea peridural, pero por ahí hay algunos bloqueos que hacemos periféricos que estaría bueno poder dejarles un catéter y ver cómo eso mejora la analgesia postoperatoria del paciente. Lo mismo, pero asociando alfa-2 agonistas y opioides, teniendo mucho cuidado que si esto lo hacemos en la sala, no es lo más conveniente si no tenemos oxígeno cerca o alguien que lo controle. Ahora vamos a ver por qué. Y lo mismo pasa con la lidocaína y la ketamina. Estos tres fármacos, los alfa-2, la ketamina, también el sulfato y la lidocaína, son antihiperalgésicos, entonces se prefieren para evitar
la hiperalgesia por uso de opioides. Después, la anestesia general con bloqueos regionales, siempre que sean analgésicos. Y ahora vamos a ver por qué. Estas son otras asociaciones que son posibles, pero que requieren mayor vigilancia. Por ejemplo, si yo combino un opioide con una benzodiazepina, o los que están acá, el sulfato, la lidocaína, clonidina, en quirófano no va a haber problema. El problema se nos presenta cuando el paciente sale de quirófano. Nosotros no tenemos una recuperación de 24 horas como hay por ahí en otros países o en otros lugares. Van directo a la sala, imagínense, no sé, una sala de trauma, que no hay nadie, no hay oxígeno, no hay quien los controle, por ahí una sedación, una depresión respiratoria por ahí profunda no sería lo que buscaríamos en el paciente. Entonces depende a dónde vayan. Quizás si va a UTI es distinto. Lo mismo con el bloqueo espinal, que lo combinemos con bloqueo periférico y sedación. Si estamos nosotros atentos ahí y demás, sí. Pero si el bloqueo periférico es anestésico, por ejemplo, no sé, una raqui, y en vascular, por ejemplo, que le hacen no sé, a los pacientes que necesitan un catéter en el miembro superior, y a la vez, no sé, o un injerto de miembro inferior y miembro superior. O sea, no está recomendado hacer un bloqueo espinal y además un bloqueo anestésico, y además sedar al paciente, digamos, porque eso, por la intoxicación por anestésicos locales, puede dar colapso cardiovascular o depresión respiratoria, digamos, tenemos que ser más cuidadosos. Los opioides y ketamina no está mal, lo usamos, pero tener en cuenta las náuseas y vómitos que nos va a dar posoperatorio, o si los estamos sedando. Todos los fármacos que prolongan el QT, tratar de no darlos juntos, ¿sí? De estos, bueno, el dextropropoxifeno ya no lo usamos nosotros en el hospital, en algún momento tengo entendido que sí, pero el sebo, por ejemplo, y el ondansetron, que en realidad, si el paciente es cardiópata y toma alguno de estos medicamentos, no sé, amiodarona, aloperidol, bueno, hay pacientes que toman un montón de estos medicamentos, y si ya cardiológicamente no se la van a bancar, voy a tratar de evitarlos. O por lo menos el monitoreo que sea un poco más cercano. Después AINES con corticoides, ojo, porque al ser inhibidores de COX, los dos, pueden dar hemorragia digestiva. Y cuando los asociamos con paracetamol, no hay problema, pero si les empezamos a poner un alfa-2 agonista, la ketamina, la lidocaína, que hemos visto, digamos, que lo probamos en quirófano, por ahí asociar más de uno de estos, ojo con la bradicardia, la sistolia, la hipotensión, la sedación y la depresión respiratoria, dependiendo de cuál de estos vamos a combinar. Bueno, y después, estos son los que no deberían asociarse. Por ejemplo, anestesia general con un bloqueo neuroaxial anestésico. ¿Lo hacemos? Sí, a veces sí. Por ejemplo, hicimos un bloqueo que no funcionó en una embarazada y la tenemos que dormir. Pero fue inefectivo, son como causas muy puntuales, si no, tratamos de no hacerlo. Sí, por ahí un bloqueo analgésico. Ponerle una peri a un paciente, una cirugía por ahí, qué sé yo, larga, o que le queremos dar, no sé, un bloqueo con morfina para la analgesia de la anexisterectomía, por ejemplo, que eso lo hacemos, y después dormirlos no está mal, ¿sí? Pero siempre fijándonos qué dosis hacemos y controlando la hemodinamia del paciente. Bloqueo analgésico y anestésico más lidocaína endovenosa, obviamente eso es por intoxicación por anestésicos locales. Bloqueo neuroaxial anestésico más bloqueo periférico anestésico, ya lo expliqué por qué. AINES entre sí, obviamente que no, nunca hacemos keto y, no sé, y diclofenac, por lo mismo que no hacemos, o que tenemos que tener cuidado con los corticoides y las hemorragias digestivas. Además, eso es un efecto aditivo y no sinérgico y no sirve, daría más efecto adverso que otra cosa. Morfina neuroaxial más clonidina neuroaxial es un no. Morfina neuroaxial con opioides, sedantes, hipnóticos o sulfato de magnesio. Por lo mismo, sedaríamos mucho al paciente y no es a lo que buscamos. Bloqueo regional y sedación profunda, eso es porque, perdone, eso no se recomienda porque si yo tengo al paciente sedado profundamente y no estoy viendo qué es lo que está haciendo, el anestésico local que estoy inyectando, por ejemplo en la hemodinamia, o si el paciente empieza a sentir los primeros signos de intoxicación por anestésico local, o incluso dolor, porque estoy adentro del nervio, no está mal sedarlo después, pero si la sedación es profunda y yo no tengo control de la vía aérea, ni estoy viendo lo que pasa, no es aconsejado. Y después, bueno, antiagregantes y anticoagulantes ya sabemos que no deberíamos
bloquear a nadie que esté anticoagulado y antiagregado, y bueno, los AINES por la misma razón, ¿sí? Porque interfieren. Después acá, para hacer digamos, para definir la diferencia entre efecto aditivo y sinérgico. Aditivo van a actuar de la misma manera, quizás hasta en el mismo receptor, y hacen lo mismo. Entonces, quizás hay que buscar fármacos que hagan sinergia, que generen apagar el dolor, pero digamos, que tengan una misma acción a través de diferentes mecanismos. ¿Sí? Es mucho mejor siempre bajas dosis en varios lugares de acción, en vez de quizás, no sé, dar 2 opioides, que se hace, por ejemplo, no sé, tramadol y morfina. El tramadol quizás porque es medio sinérgico porque actúa por otros lados, ahora lo vamos a ver, pero siempre buscar la sinergia y no el efecto aditivo. Y acuérdense que potenciación significa que estamos frente a un efecto tóxico, por ahí por haber dado 2 fármacos o más, o un fármaco mucha dosis dando efectos adversos. No les voy a hablar del antagonismo, pero se lo dejo ahí a modo de resumen para cuando estudien el tema. Lo que sí quiero aclarar que la nalbufina nosotros ya no lo usamos más por ese efecto agonista-antagonista. Entonces acá tenemos quizás ponemos un opioide puro y no sé, le hacemos un rescate en la sala con nalbufina. Eso sigue ocurriendo y sigue pasando y no debería, ¿sí? Porque en realidad vos revertís parte de la analgesia que le estás haciendo, o el paciente puede tener un síndrome de abstinencia, no tiene sentido. Lo mismo la naloxona, tenemos un paciente intoxicado por opioides, ojo con la dosis que le hacen, porque si es un paciente que toma, no sé, morfina bioral, y por ahí nos zarpamos con la dosis endovenosa, queremos revertirlo, ojo con el síndrome de abstinencia que nos puede pasar tanto en quirófano como en la sala, ¿sí? Bueno, y respecto a los efectos de lo primero es generalmente sinérgico, por ejemplo, opioides con benzodiazepinas, con clonidina o dexmedetomidina o magnesio, eso lo hacemos sin problema nosotros en el quirófano en realidad porque va a dar sedación o depresión respiratoria y es algo que podemos manejar nosotros. Ahora, después las otras combinaciones que vienen después, que las hablamos anteriormente, quizás son más amistosas porque dan analgesia sin los efectos adversos de la sedación y la depresión respiratoria, como los opioides, paracetamol y AINES con paracetamol, los bloqueos neuroaxiales asociados con un opioide a dosis adecuadas o un agonista alfa. Son todas cosas que hacemos en quirófano, básicamente. Lo mismo si usamos lidocaína, ketamina o clonidina asociada a un opioide. En dosis adecuadas no hay problema. Y respecto a los efectos aditivos, por ejemplo, si yo doy 2 opioides, obviamente se van a, digamos, va a estar el paciente sin dolor, pero quizás también lo cedo y lo deprimo respiratoriamente, no es a lo que busco. Con los AINES y el paciente que esté tomando antiagregantes plaquetarios o esté anticoagulado o tenga alguna profilaxis en traumato, ojo con las complicaciones hemorrágicas, porque se añaden... Es la razón por la cual por ahí a veces no hacemos AINES en pacientes que están anticoagulados o estuvieron anticoagulados, por ahí desde urgencia a la cirugía, les ponen un protromplex, y bueno, en la analgesia no voy a elegir un AINE. Después el tramadol, y acuérdense que inhiben la recaptación de la serotonina, entonces si está tomando un IRS o un antidepresivo, por ahí tengo un síndrome serotoninérgico y voy a optar por otro opioide, ¿sí? En vez de usar tramadol. Después, ¿qué más? Bueno, la sedación profunda del bloqueo neuroaxial, porque me puede dar lo que dije antes, ¿sí? Hipoventilación o colapso cardiovascular y no lo veo, hipercapnia, y en la anestesia general con bloqueos con dosis anestésicas, anestésico local, ojo con el impacto hemodinámico, ¿sí? A veces igual lo vemos con peris que ponemos analgésicas y a veces nos pasamos de la dosis y bajamos el gasto cardíaco, o el paciente está muy hipotenso, nos cuesta revertirlo. ¿Alguna duda de esto o cosas que hayan hecho que quizás les queda duda si se puede combinar técnicas entre sí? Sí, yo tengo una pregunta, Mari. Lo nombraste Sí. medio al pasar, no sé si lo vas a decir ahora, lo de combinar opioides fuertes con opioides débiles por el efecto que tiene Sí, serotoninérgico. ahora cuando hable de opioides, si querés volvemos al tema. Porque después hablo muy chiquitito de opioides, pero eso lo menciono.
Bueno, después de manera ininterrumpida, porque desde el preoperatorio, desde antes de ingresar al quirófano, y es algo que hablamos muchas veces de quizás darle paracetamol al paciente que tolere vía oral, o gabapentinoides los días previos, si es una cirugía muy larga o compleja o de alto impacto doloroso, es importante para evitar las brechas algésicas. Si yo en algún momento me quedo sin darle una dosis al paciente y empieza a haber dolor, dispara la sensibilización central y eso predispone al paciente que tenga dolor crónico. Entonces yo eso no lo quiero. Nos pasa mucho en el pólico en enfermería, por ahí vos indicaste, no sé, tramadol, diclofenac cada 8 horas. Vamos a ver ahora que los AINES es mejor darlos reglados y no en infusión continua, pero esta guía dice que de última, si sabemos que por una cuestión de recurso humano no van a poderle dar las dosis que correspondan a las 8 horas, o se va a pasar, que es mejor que nosotros dejamos infundiendo, aunque sea 24 o 48 horas la analgesia, para evitar esa brecha, ¿sí? Bueno, y las intervenciones analgésicas, dice, debe iniciarse en el periodo preoperatorio y sostenerse hasta que se curen los tejidos, o sea, no solo hasta el alta, sino que el paciente se vaya a la casa con analgesia acorde, ¿sí? Que es algo que no le damos mucha bola, pero es súper importante en los pacientes. Bueno, y esto creo que acá hay algo que por ahí es nuevo para algunos quizás, o otros ya lo saben. La dosis carga y mantenimiento es lo que hacemos siempre. Generalmente le hacemos la dosis carga intraoperatorio, porque preoperatorio no llegamos. Alcanzo el rango terapéutico y a partir de ahí instauro la dosis de mantenimiento, porque me tardarían como 4 días medias en llegar a la dosis que yo necesito para que el paciente no tenga dolor, si yo la pongo a dosis mantenimiento. ¿Se entiende eso? ¿Por qué la dosis carga es tan importante? Ahora, la dosis rescate, el paciente se va a la sala, sale de quirófano, y yo quiero dejarle rescates, es decir, me decido por una analgesia basal, que la debería dejar por escrito, con horarios o colgada en infusión continua, y le aviso a quien esté a cargo de la analgesia que si el paciente está con una escala de dolor de 4 o más, deberíamos nosotros aliviarle ese dolor. Por lo mismo de antes, porque si no la sensibilización central me predispone al dolor crónico. Entonces, ¿con qué se suele hacer? Si el paciente tiene un catéter y yo le puedo hacer anestésico local, uso mi bloqueo continuo, que puede ser o un bolo en el momento, o el bolo más aumentarle la dosis de anestésico local, ¿sí? Los mililitros hora. Ahora, si yo no tengo eso, tengo una vía endovenosa, o la vía oral, que también es válida. Siempre esta guía dice que la vía oral es siempre mucho mejor que la vía endovenosa, pero muchos de nuestros pacientes en cirugía abdominal, por ejemplo, con hilio, y no van a poder recibir vía oral. ¿Qué opioide? Los opioides puros. En este caso la morfina es como lo más noble. ¿Se acuerdan que Pro siguió una clase donde a los 5 minutos tenemos el 80% del efecto de la morfina? Entonces, no, por ahí quedarme 20 minutos al lado del paciente, ver si, no sé, de 10 le bajó a 8, quizás puedo ir titulando un poco más rápido, pero siempre estar esos 20 minutos para que el paciente no se deprima, ¿sí? Y otro concepto es la dosis de anticipación. Perdón, antes. De la dosis rescate, los tengo que contar cuántas veces rescaté al paciente ese día y o sea, no solo la cantidad de morfina que yo utilicé, sino cuántas veces. Eso lo tengo que sumar y se agrega a la dosis diaria del paciente del día siguiente. Porque si no, no tiene sentido, voy a estar rescatando todos los días al paciente, y la idea de una buena analgesia es que el paciente esté con las menores dosis que no requieran rescate, ¿sí? ¿Se entendió eso? Porque eso es importante para nosotros cuando nos llaman de la sala. Ponele, está con tramadol 50 cada 8, y no le está haciendo efecto, y vos lo rescataste con morfina, y si no le aumentaste al día siguiente la dosis de tramadol, y en realidad vas a tener que volver a rescatarlo y no tiene mucho sentido el plan analgésico, ¿sí? Ahora, la dosis de anticipación, mal llamada de rescate, es aquella que se hace en la sala generalmente, o la hacemos nosotros en quirófano, donde yo me anticipo a cosas que le van a doler al paciente. Por ejemplo, kinesioterapia, un quemado que lo van a curar. Yo no le hago el analgésico después que le genere el dolor. Yo debería hacerle una dosis acorde al estímulo que yo voy a ejercer. Se lo hago, espero la latencia de la droga para que empiece a hacer efecto y recién ahí le hago al paciente lo que le tenga que hacer, ¿sí? Hasta limpiarlo, moverlo, bañarlo, o sea, todas esas cosas en algunos pacientes da mucho dolor, y lo que decía esta guía es que tiene que estar por escrito,
tiene que estar indicado, ¿sí? Y otra vez se hace con agonistas puros, como la morfina, ¿sí? Que por ahí es lo más barato y lo que más tenemos a mano, generalmente. Bien, ahora sí voy a ir con cada droga en particular. No voy a explicar, como en la facultad, digamos, en qué receptor actúa, porque esto si no sería eterno, pero más o menos qué función y qué rol cumplen en la multimodal, ¿sí? Respecto a los AINES, son una de las drogas que más vamos a usar. Acuérdense que son efectivos en la inflamación y generalmente, bueno, el dolor postoperatorio con esto se controla bien si es algo leve, ¿sí? Acuérdense que son ahorradores de opioides, al igual que el paracetamol y la dipirona, pero que tenemos un efecto techo, ¿sí? Porque tenemos que cortar la administración en las dosis que sabemos que ya van a ser tóxicas. I have a question. Sí. Muy bien, lo de carga, mantenimiento y rescate, veo que se los han metido muy bien metido en la cabeza, porque es lo más importante. Pregunta, ¿vos sumás el 100% de tus rescates al plan del día siguiente? ¿A dosis No, de la no, misma? no necesariamente, pero hablo de las primeras 48 horas. Bien. ¿Por qué no el 100% de los rescates? Porque vos cuando llegás con el rescate, el paciente ya tuvo dolor. Entonces, es muy probable que si vos esa dosis de rescate que la tenés que sumar al plan analgésico, la ponés en el mantenimiento, por lo tanto se va a transformar en una dosis anticipatoria. No necesariamente tengas que sumar el 100% de la dosis de rescate al plan, ¿se entiende? Por ahí sumar el 80% de la dosis te alcanza para mantener al paciente con buena analgesia, y si hubo que hacerle algún otro rescate después de corregir el mantenimiento, podés volver a sumar. Aparte, no te olvides de la rodilla, que depende de la magnitud de la cirugía y de la hora de postoperatorio en la que yo esté cursando, es probable que después de las 24 o 36 horas yo tenga que empezar a salir un poquito. Entonces, siempre que sumen los rescates del día para el día siguiente, por ahí con el 100% quedan largos. Y si tenés mal monitoreo en la sala, vas a encontrar un paciente, no digo con depresión respiratoria, pero al menos sedado o a veces sedado profundo. ¿Se entiende el concepto? Sí. Yo se lo aclaré también porque cuando hacemos consultorio y los pacientes tienen generalmente morfina ya instaurada. Pero ahí estás en crónico, ahí estás en crónico. Ahí estás en Sí, sí, por crónico eso. y, claro. Pero también es un concepto que está bueno recalcar porque... Está perfecto el concepto. Bueno, sigo. Entonces, respecto a... Perdón, que me salí de acá. El mecanismo de acción, a grandes rasgos, y esto se los va a tomar Prosi en el examen que tienen ahora, los que son más inhibidores de la COX-1 tienen más efectos gastrointestinales, no quiere decir que los de la COX-2 no lo tengan, pero acuérdense que los que inhiban mayormente COX-2, los peores efectos son los cardiovasculares, ¿sí? Por eso el diclofenac en los cardiópatas es el que por ahí menos deberíamos utilizar, y nosotros tenemos muchos pacientes en traumato. Pero bueno, ahí tenemos un problema, en traumato ketorolac no hay, entonces habría que explicarle por qué sería la necesidad del ketorolac en las salas. Algo que no nos puede quedar sin hacer es la protección gástrica cuando reciben AINES los pacientes. Agus me contó, no estás ahí, ¿no, Agus Gil? No sé si está conectada, pero me contó que ya... Estoy acá, perdón. ¿Querés contar eso que me dijiste hoy? ¿Qué te conté? No me acuerdo qué te conté, Mari. No, lo del chiquito que empezaste a hacer ranitidina de vuelta, que a veces nos colgábamos. Perdón. No pasa nada. No, lo que le contaba a Mari es que yo había visto que habíamos empezado a dejar de hacer como premedicación, y en otros hospitales a los que fui, como que vi que ya no hacían más ranitidina, por protocolo también. Lo que pasa es que he tenido varias situaciones o varios casos de pacientes que posterior a la cirugía han hecho úlceras gástricas y nada, como que me quedó esa sensación de los pacientes, y creo como que me parece que en parte es uno que se cuelga, otro que por protocolo dicen la ranitidina ya no funciona, y yo la realidad es que lo hago ahora de rutina de forma preventiva, o sea, es una droga que es barata, que no cuesta nada hacerla, y que muchas veces en realidad es por fiaca nada más que no la hacemos, y que para mí es, con todas las drogas analgésicas que hacemos, es muy valioso prevenir la parte esta de la úlcera. Esa era mi acotación.
No sé qué hace el resto, la verdad, pero bueno, en mi experiencia yo admito que la he dejado de hacer y que ahora no, la hago siempre, no me olvido nunca de hacerla. Bueno, la razón por la cual elegimos ranitidina es porque la latencia son unos minutos, pero necesitaríamos como 72 horas para, por ejemplo, el omeprazol y demás, para que realmente sea efectivo. Ahora, en pacientes que quizás consumen crónicamente AINES y ya tienen gastroprotección, no habría problema y se puede usar. Y después, bueno, obviamente los AINES no van a estar recomendados en pacientes con enfermedad hepática o renal avanzada, que tengan un clearance disminuidos. Yo no, digamos, en embarazadas, pacientes añosos, como hay clases de eso, no me metí, y lo vamos a ver después, pero acuérdense, en las embarazadas el ibuprofeno está ok, se podría usar, pero bueno, obviamente en el tercer trimestre hay que tener cuidado por lo del ductus, pero eso lo vemos después, no va a la clase. No suelen eliminarse mediante hemodiálisis, excepto la aspirina, acuérdense de eso, en caso de intoxicación, y es mejor la indicación reglada, lo que decía antes, que continua, pero obviamente para evitar las brechas analgésicas, si no vamos a poder darlo cada 8 horas, no hay problema, se pueden infundir. Y me basé un poco más en paracetamol y dipirona, porque la verdad que los AINES, ahora los chequeamos las dosis y demás, pero quizás no se usan tanto como deberíamos, y son buenas opciones para disminuir opioides y porque son buenos analgésicos. Recordar que el paracetamol no es antiinflamatorio, eso es muy importante, y por eso se asocia con AINES, pero si no podemos usarlo, se puede usar solo. Lo mejor siempre es AINE y paracetamol bioral, lo vuelvo a repetir, y si no tenemos la posibilidad, endovenoso está ok, son sinérgicos y ahorran opioides. Y en caso de la dipirona, se sacó de algunos países por la granulocitosis, que tuvo creo que un caso en un lugar, pero bueno, Alemania y otros países lo que hicieron fue que si el paciente tiene riesgo quizás de tener alguna citopenia o... Nada, tienen más cuidado, pero básicamente monitorean. No es que no está contraindicado, excepto creo que en Estados Unidos y no sé qué en otro lado más, por ese evento adverso. Pero para nosotros que lo tenemos disponible es muy buen analgésico, sirve mucho para los rescates, es antiespasmódico y también es muy buen antipirético, igual que el paracetamol, ¿sí? Pero recuerden también que estos dos no serían los adecuados o los más indicados para la inflamación. Dice bueno, se usa si no tengo paracetamol endovenoso o bioral, está contraindicado si tengo la función renal alterada. En realidad, esto no está contraindicada la dipirona, está contraindicado, perdón, los AINES, si yo tengo la función renal alterada. Ahora, no se sabe con exactitud si alteran o no la función renal. Entonces, si podemos no usarlo y tenemos otra opción, por ahí lo vamos a dejar de lado. Pero si no, es un AINE atípico y se podría usar sin problemas, ¿sí? Por lo menos en las dosis que correspondan y no pasarnos o monitorear la función renal del paciente, ¿sí? Y después, bueno, también tienen perfil gastrointestinal y cardiovascular más adecuado que el AINE. Entonces, si yo no puedo usar AINE, no tengo paracetamol endovenoso y lo único que tengo es dipirona, es una buena opción, ¿sí? Lo podemos usar. Respecto al diclofenac, la dosis carga ya sabemos, más o menos nosotros siempre usamos 1 miligramo kilo, excepto en pediátricos, solo hay que, podemos empezar de 0,5, o en pacientes donde son añosos o tienen algo cardiovascular y quizás nosotros no nos queremos, es el único AINE que tenemos, lo queremos usar igual y por ahí, nada, no lo queremos dejar de usar, pero lo podemos hacer con mayor precaución. Y el intervalo generalmente es cada 8 horas, siempre no excediendo los 150 miligramos, ¿sí? Al igual que el ketorolac se sugiere no usar más de 5 días por vía endovenosa o vía oral. El ketorolac vía endovenosa es un poquito menos. Y acá lo bueno de esto, Marco, después si querés, mandalo de vuelta, no sé si la CR1 lo tendrán, es el Dolomecum. Está impreso en la Recu, eso. Ah, buenísimo, pero digo para que las chicas lo tengan por ahí en el celular. Yo lo tenía, me lo pasaste de vuelta, pero yo lo tengo siempre en el celular, está bueno, si se olvidan alguna dosis o lo que fuere, lo pueden revisar. Y tiene esta aclaración, en el adulto mayor, pediátrico y obstetricia, para saber que te saquen de la duda rapidito si lo podés hacer o no. Ven el ketorolac, no más de 48 horas vía endovenosa. La dosis carga se vio, en algunos lugares hacen 30 miligramos endovenosos, pero dicen que la dosis
que sirve realmente de carga es 60 o 1 miligramo kilo, pero en adultos, y lo que hacemos en el poli, digamos, con 60 miligramos endovenosos va, y no deberíamos excedernos de 120 miligramos en el día, ¿sí? Generalmente se puede dar, o sea, cada 8 horas, y a veces lo he visto dar cada 12, si el paciente por ahí, no sé, tiene contraindicada tantas, o qué sé yo, lo mejor siempre es cada 8, pero por ahí no tenemos la dosis, le hicimos 60 de carga y después le seguimos dando de 30 miligramos. Y lo mismo, siempre vía oral es mejor que la endovenosa. Respecto a la dipirona, bueno, ya les hablé. La dosis carga que usamos son 20 miligramos kilo. Acuérdense que también podemos hacer, creo que algunos de nosotros lo hemos usado, 50 miligramos kilo como único rescate de dolor al paciente que por ahí no recibió dipirona, recibió AINES, paracetamol, no sé, algún opioide y queremos rescatarlo en la RECU, no le queremos hacer morfina, esta es una opción también. Y bueno, y el paracetamol, ya lo hablamos recién, no es necesario, generalmente es 1 gramo, vía oral previo ingreso a quirófano, más o menos 1 hora, y si no, 10 a 20 miligramos kilo endovenoso. Es muy caro el paracetamol endovenoso, no hay en el poli, pero generalmente le hacen una sola dosis preincisional, ¿sí? Ojo con la toxicidad hepática, lo único, pero en la dosis que lo usamos no habría problema. Y la dosis máxima son 4 gramos día, excepto en aquellos pacientes que tienen alguna afección hepática leve o moderada, que hay 3 gramos día y no más. Por supuesto, contraindicado en el cirrótico, ¿no? ¿Alguna pregunta de AINES que tengan? Marian, ¿se escucha? Sí. Tengo una pregunta que yo la busqué, no sé si alguien por ahí la leyó, la vio, la sepa o escuchó algún comentario. Paracetamol y dipirona serían... Se te cortó, Marian. Se te puso mudo. ¿Qué hacen paracetamol y ¿Ahí se dipirona? escucha? Ahí está, ahora ¿Ahí sí. se escucha? Bien. Quedaste en paracetamol y dipirona. Dipirona, sí, son los ANOPS famosos, los analgésicos no opioides, que uno los estudia con AINES, pero en teoría no son AINES ni tienen nada que ver con los AINES. Se puede hacer ANOP y AINE, o sea, lo clásico que está es paracetamol AINE, dipirona AINE. La pregunta es, ¿se puede hacer un triple esquema paracetamol más dipirona más AINE? ¿Hay algo escrito de eso? Yo no lo encontré en ningún lado, pero lo pregunto. ¿Sabés que en el alto algo dice de eso? Y en el artículo que vos me pasaste, no, ahí no. No me acuerdo haberlo leído específicamente, la verdad. Se puede, por ejemplo, no todo junto quizás, pero, y de hecho nosotros no usamos paracetamol. Por ejemplo, cuando no tenés paracetamol endovenoso, sí está estudiado AINES dipirona, AINES paracetamol. Pero, Exactamente, pero eso sí, ponele, a mí me pasó, por ahí lo iba a dar en un caso más adelante, pero bueno, no importa, una típica paciente mía, una paciente joven que tenía aganglionosis congénita del intestino y por lo tanto no podía recibir ningún tipo de opioide porque hacía bolos fecales monstruosos. Y me llamaron, por supuesto, a clínica, estaba yo, y la flaca estaba muerta de dolor, pero estábamos atados de mano, pues en teoría no se le podía dar opioide de ninguna clase. Y la flaca esa quedó con paracetamol, dosis plena, dipirona, dosis plena, y creo que ibuprofeno, dosis plena. ¿Verdad que me Y quiero fijar acá? anduvo más o menos, pero no se le podía dar ningún opioide, así que uno estaba muy atado de manos con esa paciente. Y siempre me quedó Lo la que pasa duda es que existencial. no está contraindicado, Marian. O sea, Por ejemplo, por en el teoría alto, se podría hacer, pero mira, en el yo no alto leí nada. no está como opción la dipirona, no te la pone, no quiere decir que no la puedas usar, porque de hecho, si vos usás AINE paracetamol o AINE dipirona o paracetamol dipirona y esas sí están estudiadas, no deberían, digamos, porque actúan distinto. Estoy viendo a ver si alguno de estos dice que no, pero justo el alto no habla tanto de la dipirona.
Marian, ¿tu paciente estaba internada? Sí, estaba en sala, pero la vi cuando era R1, R2 joven, así que no está en el hospital, Y por las ella dudas. iba... No, 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 ya sé, pero ella iba a Ah, estar tiempo internada, o sea, ella estaba con una vía y estaba internada, no es que iba a estar ambulatoria. ella en realidad, yo no me quiero explayar mucho porque la clase de Marian es larga, no la quiero, si no después lo discutimos al final, se queda el que quiere, pero era una flaca que era un politrauma y tuvo tanta mala leche que tenía un doble tubo de tórax. Mm. Se planteó subirla a quirófano, hacerle una peri y chau, pero no hubo quórum para hacerle un bloqueo tampoco tipo paravertebral bilateral, nada de eso, no hubo quórum. Así que lo único que había que hacer, o sea, la única posibilidad era endovenoso. Y endovenoso lo único que podía recibir en teoría eran o AINES o ANOPS. Llámese paracetamol dipirona y mucho más de analgesia no tenés. Yo ahí entre DIP preferiría paracetamol y daría algún otro plan con alguna de las otras drogas que vamos a hablar en esta clase. Si ella está internada. Le podés hacer Tipo lidocaína, lidocaína. le podés hacer un plan con Keta también, keta, dosis lidocaína. baja. De hecho, no es la clase de hoy, pero podríamos en algún momento, Marian, hacer una clase de analgesia libre de opioides, porque está escrito eso. No era, digamos, la analgesia multimodal sí acepta los opioides, por eso yo no me aboqué a eso, pero podemos ponerlo como opción. Dale. No, yo lo planteo porque por ahí alguien vio algo, pues yo nunca encontré el triple esquema, yo lo busqué por todos lados. O sea, Pero los mira, dos si usamos nosotros AINES dipirona y eso está aceptado, el paracetamol tiene otro mecanismo totalmente distinto, no estaría contraindicado, digamos. El tema es No sé que dónde está escrito, lo voy a buscar, pero... no vi nada publicado, eso es lo que me llamó la atención, por eso me dio miedo hacerlo, porque no vi Pero nadie no que lo lo... vas a, Mariano, no lo vas a ver. A ver, volvamos al principio de lo multimodal. ¿Cuál es la idea? Accionar sobre distintos receptores con diferentes drogas para bajar las dosis globales de todas las drogas y evitar, digamos, la sensibilización tanto periférica como central. Ese sería el fundamento. Entonces, ¿por qué AINE y ANOP? Porque el mecanismo de acción es distinto. ¿Por qué no sumar aire? ¿Por qué no sumar aire? Dijo Mariana, porque el mecanismo de acción es el mismo. ¿Por qué no sumar opioides? Porque el mecanismo de acción es el mismo, sacando algún opioide diferente como el tramadol, que suma el mecanismo de la vía de la serotonina. Entonces lo que digo es, en realidad nadie tiene un paper firme que diga cómo dipirona y paracetamol actúan. Porque que la vía del óxido nítrico, que sí, que no, pero ¿hay un paper firme? ¿Alguno leyó un paper firme? Yo no. No leo hace bastante. Hace bastante. Pasado alguna clase de dolor agudo en pancreatitis, estuve revisionando y no encontré todavía para los ANOPS un paper firme. Y hay otro problema por el cual no lo vas a encontrar, Mariano, y que tiene que ver con el tema de los efectos adversos de la dipirona. Cuando se planteó el problema de la disputa paracetamol-dipirona, la dipirona tenía la patente y la comercialización en todo el mundo un laboratorio alemán que era Hesch. Y, oh casualidad, en los Estados Unidos aparecieron las aplasias medulares, porque los americanos tenían la patente de paracetamol. Entonces, da como para pensar que hay un problema que va más allá de las cuestiones de la farmacodinamia, atrás de la disputa. Entonces, no creo, Mariano, que alguien diseñe sumar paracetamol más dipirona, ¿se entiende? Si bien uno piensa que estaría sumando desde el mismo mecanismo de acción, porque las dos tienen acción central, las dos son excelentes analgésicos y antipiréticos centrales, no periféricos, ¿no? ¿Para qué vamos a sumar? Ahora, ¿y el mecanismo de acción? Y estamos viendo. Complejo. Mari, ¿te puedo Sí. hacer una pregunta? Sí, decime. No es nada que ver en lo que es consultorio, pero estuve buscando con respecto a AINES, viste que a veces nos dicen hay que ponerle AINES en la preme a todos los pacientes. Sí. No sé si miraste algo de eso, si es... Sí, o sea, es lo que yo dije antes. De hecho, están recomendados, ¿sabes cuándo? En el preoperatorio. Unas horas antes de subir al quirófano. por eso sí, pero en la AINES, Ah. sí, no. En la preme, si no le llegaste a hacer, sí. Lo que pasa es que lo mejor es que lo hagas una hora antes, como mínimo. Siempre todo lo que haga Flor,
como van a ser antiinflamatorios y viste que actúan durante X cantidad de horas, depende de qué AINE hagas, pero más o menos 4, 6, hasta 8 horas tenés los efectos, siempre tenés que inhibir las vías antes de que se activen. Entonces, por eso, toda la analgesia que vos decías hacer las cargas deben ser antes de la incisión. Y es mucho mejor que vos la hagas previo a hacer la inducción, porque así tenés más tiempo para que actúen. ¿Me explicó? Perfecto. Pero lo mejor es AINES vía oral junto con paracetamol 1 hora antes de ingreso al quirófano. Perfecto. Genial, Mari. De nada. Bueno, la lidocaína. Lido, keta, acuérdense, sulfato de magnesio y alfa-2 agonistas, perdón, son siempre antihiperalgésicos y me van a ahorrar la cantidad de opioides. Lo que por ahí no está más, depende en qué cirugía, ¿no? Pero no está súper indicado combinarlos todos, sobre todo los alfa-2 con lidocaína, porque nada, da mucha depresión, el paciente después está como, bueno, no está mucho con nosotros, está ahí sedado y lo vamos a mandar a la sala, no está bueno. Pero la lidocaína es un muy buen analgésico, sedante también, y ahorrador de opioides, antihiperalgésico, que eso es una de las cosas que más nos importan, disminuye los scores de dolor. Todas estas cosas que les estoy diciendo fueron metaanálisis hechos y estudiados, ¿sí? Hay muchas cosas, propiedades que vemos que también tienen, pero yo intenté ser lo más científica posible cuando ponía esto, por eso lo de la dipirona, paracetamol y AINES que hablamos con Marian recién no lo pude responder. Disminuye, bueno, el consumo de opioides y otros analgésicos, y lo que se vio en el ERAS, que es tanto, vieron que esto lo hablamos bastante, que ve al paciente como un todo, y desde que entra hasta que se va por ahí del hospital, que deambulan más rápido, tienen menor hilio, sobre todo si hacemos además una analgesia libre de opioides, que es muy importante en las cirugías, por ejemplo, de abdomen abierto, o las láparo. Comienzan a ingerir alimentos más tempranamente, se externan más rápido y la satisfacción del paciente, de lo que cuando se hacen encuestas de satisfacción, suelen ser mayores con lidocaína, ¿sí? Ahora, la lidocaína a nivel local sabemos que actúa a niveles de los canales de sodio y voltaje dependientes, pero a nivel endovenoso no se sabe. Hay teorías que acá se las que habría un bloqueo selectivo solo de las fibras nerviosas dañadas, en otros lugares dice que bloquean el cebado de polimorfonucleares, entonces toda la sopa, digamos, no se activa. Otros dicen que a nivel del ganglio de la raíz dorsal y de la médula podrían bloquear la activación espontánea, digamos, pero nada, de los canales de sodio siempre, ¿no? Pero nada está estudiado, porque la concentración que uno le hace a nivel sistémico, digamos, ¿a dónde va eso? Cuando uno lo hace local, sí es localmente el efecto, pero a nivel endovenoso como que no se sabe tanto. Bien, después, la infusión continua. Esperen que quiero ver una cosita antes. Está bien. Acá lo que tiene bueno el alto es que le da ejemplos en un paciente de 70 kilos cómo prepararlo. Lo que yo vi es que se sugieren siempre menos de 2 miligramos kilo, que se han hecho dosis mayores, pero en realidad es más riesgoso el efecto adverso que lo que me da como beneficio. El efecto es al minuto, ¿sí? Y generalmente nosotros hacemos entre 1 y 2 miligramos kilo de dosis carga y después la de mantenimiento. Ya vimos en otras clases que por ahí si es un paciente añoso y adulto mayor, o haces una o haces la otra, o te fijás. Ahora, lo que sí, acá lo que dice es que tiene un efecto analgésico que excede la duración de la infusión de más de 8 horas. Eso significa, y ahora lo voy a poner en otra filmina, pero lo aclaro, un efecto analgésico preventivo se llama, es aquel que dura más allá de lo que en teoría duraría el efecto de la droga. Y en la anestesia, en el caso del anestésico local, específicamente la lidocaína, es después de las 8.5 horas de infusión continua. Es decir, que se sugiere, según los papers escritos, que por lo menos deberíamos dejar al paciente 24 horas y no más de eso con lidocaína en infusión endovenosa saliendo de quirófano, ¿sí? Después, si obviamente le quiero hacer la carga, lo que hablábamos antes, la carga me llega al rango terapéutico y obviamente el mantenimiento, y lo puedo hacer más bajo si quiero, ¿sí? En vez de 1,52, hacerle 1 miligramo kilo hora. Pero es muy importante esto del efecto preventivo, porque en pacientes que yo sé que les va a doler, digamos, hasta 48 horas tienen un postoperatorio muy feo, si yo le hago esta infusión continua de lidocaína endovenosa porque no le puedo hacer un bloqueo, es una muy buena opción. Siempre igual que tenga la posibilidad de monitorearlo, ¿no?
y que no tengo ninguna contraindicación. ¿Te puedo hacer Sí. una pregunta? Porque de lo que estuvimos leyendo para farmacología, la lidocaína endovenosa como ayudante en el perioperatorio vimos que tenía respuesta para cirugía abdominal mayor y para cirugía de mama. Nosotros también en el poli lo usamos para columna, Y etcétera. ahora ¿Hace algo más? sí, ahora voy a hablar de eso, de qué cirugía se vio que sí, en qué cirugía se vio que no. Ahora lo menciono. Bueno, después acá hay un cuadrito básicamente que si pesa 70 kilos el paciente, a cuántos mililitros lo tendría que poner, depende de la infusión, esas cuentas se las dejo para que cuando vean la clase se entretengan y las hagan, pero si no se va a hacer eterno y no tiene mucho sentido. Bueno, esto es lo que les decía recién de la analgesia preventiva. La lidocaína y, si no mal no recuerdo, ahora vamos a ver porque creo que es la ketamina, que también tiene analgesia preventiva. Pero como concepto, eso era un concepto que yo no tenía, qué significaba la analgesia preventiva. Dice, cuando el efecto analgésico persiste más allá de las 5 vidas medias, 5 y media veces la vida media del compuesto. Es decir, que por más que se esté aclarando, ¿sí?, el clearance del fármaco, yo sabría que, bueno, pese a que lo estoy dando, me voy a ir quedando sin efecto, si pasaron las 8 horas y media, la lidocaína sigue funcionando, ¿sí? Bien, acá, lo de las cirugías, Mari, lo que me decías, la lidocaína está muy estudiada, a diferencia de por ahí el sulfato de magnesio, que es uno de los que está menos estudiado. Sirve para la cirugía abdominal abierta y la paroscópica, y la de mama que mencionaste vos, porque reduce, lo que se vio que el outcome es menos dolor postoperatoria y acelera el retorno de la función intestinal en el caso de la láparo y la abierta, que es por eso que la analgesia libre de opioides, la lidocaína es una buena opción. Ahora, también sirve para la prostatectomía abierta, la cirugía de tórax y la cirugía mayor de columna. Acuérdense que las cirugías de tórax, el outcome de la cirugía, si el paciente está con dolor, le reduce la recuperación porque pueden tener más riesgo de neumonía, le disminuye la capacidad residual funcional, digamos, hay un montón de efectos que tiene el dolor, que en esas cirugías, tanto en corazón como en tórax, si nosotros no nos encargamos de tener buena analgesia, es una cagada para el paciente, digamos, y no va. En el caso de esas cirugías disminuye el dolor, pero también disminuye el consumo de opioides y mejora la recuperación funcional, ¿sí? Que eso es lo más importante. Y estas están estudiadas. Ahora, cuando se estudiaron en estas 3 cirugías que voy a decir ahora, eso sí no demostró beneficio, ¿sí? Que fue la histerectomía abdominal, que generalmente lo que vemos nosotros que mejora mucho, vieron que cuando le hacemos una raqui con morfina, quizás es mucho mejor que hacerles lido. La artroplastía total de cadera no se vio beneficiada, y la cirugía renal. O sea, fueron estudios que se hicieron y no vieron beneficio. En todas las demás, y en columna, dije antes, sí, está bien, en columna también. En todas las demás no quiere decir que no sirva, sino que no se estudió. Ahora, si yo tengo una cirugía renal, ya sé que hacerle lidocaína no me sirve. ¿Sí? O cualquiera de las otras dos. ¿Quedó claro, Mari? ¿Quedó contestada tu pregunta? Sí, bárbaro, Mari, gracias. Bien. Igual, Bueno, Marian, ¿qué? una cosa de eso, creo que se había charlado en el alto. También hay que ver con qué lo comparás, porque en la mayoría de las Claro, cirugías que... obvio. Mirá, poné la diapo de Lido, la anterior. ¿La de No, Lido? atrás. La última de Lido. ¿Esta? La última de las cirugías. Eso. En las cirugías, por ejemplo, cadera, cirugía renal, histerectomía abdominal, está demostrado el beneficio, o sea, el gran beneficio que tienen todas las técnicas neuroaxiales. Claro, bueno. Por eso tampoco se recomienda tanto la lidocaína endovenosa teniendo esas técnicas. Sí. No es que no sirve. O sea, No, yo lo que dije, perdón, lo que yo dije es que no está estudiado, no quiere decir que no sirva. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una cadera, le voy a hacer un bloqueo, ¿entendés? Claro, ¿O no? Claro, o sea, lo que quería terminar es que en caso de que vos tengas contraindicado un bloqueo neuroaxial, estaría bueno hacer lidocaína endovenosa si no tiene una contraindicación per se por la lidocaína endovenosa, más allá de la cirugía que vayas a realizar si sabes que tiene un impacto doloroso. Sí, lógico. Pero, por Yo ejemplo, cuando- en esta... Perdón, Lau, habla. No, yo cuando viste que tuve la emoción de lidocaína, leí algunos estudios y muchos estudios por ahí demostraron eficacia comparándolo con placebo. Y es como que, bueno, si no le das nada y le das lidocaína, le va a calmar el dolor con lidocaína. Y después otros, como dice el negro, por ahí fue comparado con una técnica gold estándar de analgesia. Entonces como que apoyando un poco lo del negro, y como vos decís, Mari, también, depende del estudio, ¿viste? Como que a veces decir que demuestra efectividad y no, también hay que leer. Es como medio un lío Sí, eso es también, como un de gris. los Sí, estudios. tal cual.
Simplemente tengan en cuenta que si tienen, por ejemplo, vieron que una de las contraindicaciones absolutas era hacer lidocaína endovenosa y haber hecho un bloqueo neuroaxial. Por ahí para una cadera le vas a hacer más un bloqueo neuroaxial o uno periférico en vez de hacerle lido. Pero tenés razón totalmente, negro, obvio, si no le vamos a hacer un bloqueo, no es una mala opción. Por supuesto que no. Y lo tenemos y lo podemos usar. Por eso, estas cosas que yo doy en la clase, digamos, son como, qué sé yo, cosas que yo leí y que dicen que es así, pero obviamente después tenemos todo lo off-label o lo que vemos que en la práctica diaria sirve de acuerdo al contexto. Eso, obviamente. Sí, y también es imposible ponerte en detenimiento en cada estudio a ver qué cosita, porque si no, no. Hay No, o en que. cada cirugía, por ahí después si Por eso, alguno sí. no sé, le intriga algún fármaco, lo vemos, pero era muy larga la clase como para. Esto es como una generalidad y un approach a la multimodal como para que tengan todo en la mente y después jueguen con eso. ¿Sí? Depende del paciente. Bueno, estos dos, que por ahí, el sulfato de magnesio sí no está muy estudiado. Me leí varios estudios y son todos, como que nada, todos discrepan y nada llegan a una conclusión. La ketamina capaz está más estudiada y la tenemos a mano y la re podemos usar, tanto en las cirugías como en las salas. Y en la sala no la usamos lo tanto que la podríamos usar, digamos. Obviamente los dos bloquean no competitivamente el canal iónico del receptor NMDA, igual el sulfato está medio ahí siendo estudiado, no es que se sabe perfecto. Y además la ketamina, bueno, tiene ese efecto dual, que es anestésico, tiene la disociación benéfica, digamos, de hecho por eso lo usan tanto los emergentólogos, aunque a veces se zarpan y no deberían, porque ni siquiera saben la dosis, pero dice además acción sobre, bueno, los receptores MU, los muscarínicos, los monoaminérgicos y los receptores GABA, que eso tiene que ver porque es tan hiperalgésico, digamos. ¿Para qué dolores para dolores que se asocian a la sensibilización central? Tenemos la posibilidad de usar ketamina, que son el dolor agudo severo, el neuropático y el resistente a los opioides. ¿Sí? Que eso, hay una clase de pacientes adictos, por ejemplo, o que ya consumen mucha cantidad de opioides, quizás solo darle opioides, nada, es algo que hay que replantearse y hay que sí o sí hacer en esos pacientes algo multimodal, si no, no se les calma el dolor. Da analgesia preventiva, ¿se acuerdan que la lidocaína, yo les dije, o sea que la lidocaína y la ketamina son los dos fármacos que usados en tanta cantidad de tiempo y a la dosis correcta nos va a dar esa analgesia preventiva que buscamos. Sobre todo, acuérdense, los primeros 48 horas del postoperatorio. La morfina dada con ketamina versus la morfina sola, se vio que la ketamina mejora la analgesia y disminuye obviamente la sedación y náuseas y vómitos postoperatorios, que son los efectos adversos de la morfina o de cualquier opioide. Y acá está la dosis recomendada que yo encontré, que está bueno en el paciente despierto versus el paciente que lo tenemos dormido. Vieron que hay mucho escrito también de esto. Repito, me centré como en lo que estaba más avalado o lo último. Si encuentran algo distinto, obviamente lo podemos charlar. Post-inducción, duermo al paciente y antes de la incisión le puedo hacer de 0,25 a 0,5 miligramos kilo, y eso se puede volver a hacer. Vieron que nosotros hacemos reinyecciones hasta 40 minutos antes del despertar, dependiendo obviamente cuánto le dura al paciente, y si está despierto el paciente y yo quiero hacer una analgesia con ketamina, que por ahí no sé, no tengo oxígeno, quiero que el paciente defienda vía aérea, no lo quiero dormido. Recuerden que la ketamina no me defiende vía aérea si lo uso en dosis altas, pero si el paciente está despierto y solo lo uso de analgésico, 0,1 a 0,2 miligramos kilo hora, lo suelen tolerar bien. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta o en general? Sí. Cuando usamos keta, viste, en la sala, bueno, pocas veces pero la combinación con midazolam para evitar esos efectos adversos, ¿qué opinan? ¿Darlo, hacerlo uno de mida, Sí, no? está indicado, pero está indicado 1 miligramo, o sea, una dosis muy, muy baja para que no sean adictivos los efectos y no te ceda al paciente. ¿Entendés? Además de que perdón Mari, que Sí, te no, interrumpa, pero que no. los efectos psicomiméticos aparecen a dosis mayores. Y entonces por ahí si vos la usas en la sala, estás usando una dosis analgésica y le vas a dar mida para evitar los psicomiméticos cuando por ahí no los va a tener, y le vas a sumar un factor para que se cede más en la sala. Me parece que apunta más a eso la pregunta. No sé. Sí, sí. Sí, igual digamos, es Sí. otra vez, Lau, me Igual, parece que perdón, depende del paciente. igual, Sí. ojo con eso porque, por ejemplo, yo he hecho dieta en
sala para dosis bajas, para analgesia nada más, y el paciente hizo los efectos psicomiméticos y después no lo podía calmar porque no le había hecho nada. Y bueno, fue lo que terminar haciendo. No sé si vos te acordás, Lu, una vez que fuimos con un paciente Yo con trauma. estaba con ese ¿Te paciente. acordás? Sí, pero ese paciente era recontra psiquiátrico de base, me acuerdo, y le habíamos dado una buena dosis para mostrarle que podíamos bajar. Pero si Le habíamos usás, hecho 0,20. claro, Me pero si acuerdo. usás 0,1, 0,15, como está poniendo Mari en el chat también, como que me parece a mí que tenés poco riesgo de efectos psicomiméticos, y si le sumás el MIDA, le sumás un factor más a favor de la sedación. Sí, qué sé yo, nosotros en las clases que tuvimos con Erasmus, él dijo que le prefería hacerle independientemente de las dosis. Nosotros teníamos este concepto que manejábamos también igual como vos, y Erasmus dijo que independientemente de la dosis, el MIDA no estaba mal hacérselo, pero bueno, queda cada uno también. Y qué seguridad te da esa sala también, porque el trauma que a mí no me daba nada de seguridad, sedarlo sin tener nada y sin mucho cargo. No sé ustedes, Claro, pero yo no escucho mucho a Vicky. Se escucha poquito aquí. Muy Sí, poquito. pero ahí también Mari lo puso en el grupo, lo estabas preguntando, Lau. Sí, a mí me pasó una vez, por eso yo dejé mantenimiento en una amputación, con un miembro fantasma, pero el tipo ya tenía un componente psiquiátrico medio de fondo, y no me acuerdo con quién estaba, pero decidimos dejarle una dosis de mantenimiento de Keta y estaba como loco. Y cuando lo pasé a ver después, nada, el paciente me dijo, no sé qué me pusiste, pero me puse como loco, no sé qué, así que no, decidí obviamente en la siguiente dejarle solo el alido y sacarle la Keta. Pero no le había hecho mida porque como era una dosis de mantenimiento y era poquito, pero quizás va un poco de la mano con lo que dijiste vos, Lu, que también hay que ver un poco el paciente previamente a hacer de la Keta. Sí, ahí Tiene algún Marianita puso en el chat, por si no leyeron todos, porque ahí justo pude leer que a dosis de 0,15 quizás no necesitas mida, pero eso siempre vieron que es medio casero también, las embarazadas lo mismo. Está bien, no hay que sedar a las embarazadas, pero por ahí para evitar el efecto psicomimético sí lo usamos. Eso va a ser el criterio de cada uno. Sí está indicado, pero bueno, obvio, depende de qué tipo de pacientes tengas. De hecho, vieron lo de la dosis carga de mantenimiento, por ejemplo, acá dice, en adultos mayores, por ahí dosis única, y no vas a hacer la carga del mantenimiento también. Después los pediátricos tienen menos efectos adversos psicomiméticos. Y, bueno, un dato de las obstétricas, pero eso también para otra clase, que dosis mayores de 2 miligramos kilo pueden aumentar el tono uterino. Igual nosotros nunca usamos. Usamos muy poca dosis, digamos, es muy ínfimo. No pasa nada. Bueno, y lo más importante es que tiene efecto antihiperalgésico. Y acordate, Lau, por ejemplo, que una de las indicaciones que daba, viste, vos dijiste que le dabas lido con Keta. Bueno, depende, y ahí no deberías darle opioide capaz, porque el opioide más la lido, más la Keta, como que ahí si no tenés algo monitorizándolo, alguien, o un monitor incluso, como capaz no es tan recomendado. Acá lo mismo que con la lido, les explica cómo hacer las infusiones, cómo prepararlas y demás. Mariana, bueno, te corto acá un cachito. Definime hiperalgesia. Y tengo una filmina de eso después, que hablo específicamente de la hiperalgesia. ¿Me esperás a que dé los fármacos primero? Dale. Porque después hay hiperalgesia específicamente y hasta el tratamiento, todo, ya en un ratito. Bueno, respecto a considerar, bueno, esto que hablábamos recién, las infusiones subanestésicas de ketamina, acá son como recomendaciones. Aquellos sometidos a cirugías de alto impacto nociceptivo, dependientes de opioides o tolerantes a opioides que se someten a cirugía, porque quizás con los opioides no me alcanza, con apnea del sueño, en ellos la ketamina se puede considerar como uno de los complementos para limitar los requerimientos de opioides. De hecho, bueno, sería como, por ahí hasta si no quiero usar opioides, sería bueno. Pero la recomendación en esa es más baja, es grado C, y hay que tener en cuenta quién lo recomienda, ¿no? No es siempre 100%, pero están, bueno, estudiándolo. Respecto al magnesio, como les decía,
no es conocido, pero se cree que es un antagonista NMDA, igual que la queta, en la médula espinal, tiene efectos antiinflamatorios, reduce la interleuquina 6, el TNF-alfa en el plasma, tiene efecto antineuropático en animales, pero todo esto está en estudio, ¿sí? Así que no le vamos a dar mucha bola, pero sepan que se cree que es parecido a la ketamina. Respecto a cuando se asocia morfina, es ahorrador de opioide, mejoró los scores de dolor a las 4 y 24 horas, en un estudio que se hizo. En histerectomía abdominal, prolonga la duración del bloqueo sensitivo en las primeras 4 horas postoperatorias. En las hernias y artroplastías de cadera, que ya tienen bloqueo subaracnoideo, el magnesio endovenoso prolonga la necesidad del primer rescate en las primeras 24 horas y es ahorrador de opioides hasta los 2 días postoperatorios. En el caso de la artroplastía total de rodilla, se hizo un bolo. Estos son todos estudios, ¿sí? Que los puse más o menos como para que vean cómo se usa, pero obviamente lo mismo que la lidocaína, no está estudiado en todo y en todos los escenarios. Por ejemplo, en una artroplastía total de rodilla se usó un bolo de 50 miligramos kilo y seguido de una infusión de 15 miligramos kilo, y eso minimizó el dolor de la artroplastía primaria y secundaria, que se ve que la secundaria duele muchísimo más, entonces de esa manera mejoraban cómo la pasaba el paciente en el postoperatorio de la segunda. La mastectomía, mejor score de dolor a las primeras 24 horas y redujo el consumo de opioides. Y más o menos de todo lo que leí, el alto igual también habla de esta conclusión, y creo que Marian, el que vos me pasaste, el alto no, perdón, el artículo, Mariano, que vos me pasaste, que habla de ketamina, sulfato y lidocaína, como que los 3 metaanálisis que evalúa, el bolo va entre 25 y 60 miligramos kilo. Se espera más o menos 10 a 15 minutos de iniciar, digamos, la inducción anestésica y demás, y se sigue infundiendo de 10 a 20 miligramos kilo hora. Pero no hay una dosis definida, como por ejemplo para el lido, que ya se estudia tanto que se sabe que es de 1 a 2 miligramos kilo. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo, leyó algo de sulfato que quiera agregar? Marianita o Mariano. Porque incluso le pregunté al Ripper a ver si él lo había usado, que él a veces manda cosas de dolor y que prueba. Y me dijo lo mismo, que él había hecho a 20 miligramos kilo, pero que bueno, no era algo que usaba habitualmente. Marco, vos que fuiste al congreso, alguien me había contado eso. Justo te iba a comentar lo que mandaron porque lo estaba buscando, porque hubo una charla de eso, y que lo que habían propuesto era hacer dosis de carga de 40 miligramos kilo y dosis de mantenimiento de 10 miligramos kilo hora, en una anestesia completamente libre de opioides, con ketamina, lidocaína y desmedetomidina balanceada con inhalatorio. Pero que no había mucha info. Y no, se habló así de todo arriba, no mucho más que eso. No sí, y ahí usar la queta y el sulfato de magnesio, ¿van las dos cosas? ¿No estarían actuando sobre...? No, son ideales. Hola. Ponen en distintas partes del receptor NMDA y son, digamos, sinérgicos. Yo, Marian, te preguntaste recién, ya hace mucho, la dosis que venía usando era de 30 a 50 miligramos kilos de carga, y sí, 8 a 15 miligramos kilo hora de mantenimiento. Bueno, como yo en general lo uso, no lo uso solo el sulfato de magnesio, lo uso con queta, siempre me tiro como al límite más inferior, digamos, a 30 miligramos kilo de carga y a 8 miligramos kilo hora de mantenimiento. Está bien. Bueno, yo puse esas dosis y que no fueron más o menos después las 24 horas. Bueno, estamos más o menos, viste, ahí 25 y 10. Saber que se puede usar un poco más, pero bueno, por ejemplo, los pacientes añosos lo mismo, ¿no? Aquellos pacientes que no queramos sedar, quizás es mejor una dosis más baja. Pero bueno, también de eso hablamos, ¿no? Que la analgesia multimodal, si vos usás, cuantas más cosas usás, menor la dosis que vas a utilizar para generar el mismo outcome. Bueno, opioides sí, no voy a hablar demasiado, pero acá era tu pregunta, Laucha. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. ¿Qué era lo que me habías preguntado? ¿Me lo repetís? No, la asociación entre opioide fuerte y opioide débil, aprovechando los efectos extra que tiene el tramadol. Bien. Lo que se vio puntualmente es un estudio donde se asoció y se vio que en las primeras horas mejoraba, o sea, ahorraba opioides, pero en realidad cuando se estudiaron
los efectos clínicos o adversos que da el usar morfina solo versus morfina con tramadol, no hubo beneficios clínicos. O sea, como que eran tan ínfimos que en realidad no hay estudios hechos, pero no se vio que finalmente tuvieran menos náuseas, vómitos postoperatorios. Sí usás un poquito menos de opioides. Y bueno, previene la antihiperalgesia, pero por ese mecanismo dual, ¿viste? El MU con la recaptación de las aminas, pero no reveló beneficio clínico. ¿Sí? O sea, finalmente, creo que es del 2016 el estudio, algo así. No sé si se habrá vuelto a hacer, y lo mismo, en qué condiciones, para qué cirugía, pero sí se puede usar. O sea, sí podrías usar, por ejemplo, comenzás la cirugía, le hiciste tramadol, y después querés finalizar con morfina, se puede, no hay problema, ¿sí? Mientras no te quedes con esa ventana donde sin analgesia. ¿Sí? Bueno, nosotros usamos Remix, pero sí se podría usar. Además, el tramadol, por ejemplo, para las personas en consultorio de dolor, cuando veamos consultorio, que tienen dolor neuropático, es un poquito mejor usar tramadol que morfina, pero cuando ya el dolor es tan intenso, pasas a morfina igual. Pero por ahí podés usar metadona, pero eso, bueno, ya lo vemos con dolor crónico. Pero digamos, tiene otros beneficios que por ahí la morfina no tiene. ¿Qué más? Bueno, siempre agregar antieméticos, así como los AINES necesitan, sí o sí, de protección gástrica, los opioides necesitan antieméticos, y en el uso crónico necesitan laxantes. O sea, eso como para que les quede siempre en la cabeza, porque no hay que prescribir opioides, sobre todo los fuertes, sin dar laxantes y sin dar antieméticos al principio, porque no se agota, ¿sí? Siempre van a tener, el antiemético sí, capaz el paciente se acostumbra y las náuseas y vómitos se van, pero los opioides, larga data, por ejemplo, morfina bioral, sí o sí laxantes, y hay que rotar, de hecho, los laxantes entre unos y otros para que sea efectivo, ¿sí? No tiene sentido asociar, dice, opioides de igual mecanismo de acción, pero bueno, precisamente el tramadol es distinto. Acá les dejo una tabla comparativa, y dice, esto sí, las indicaciones, siempre reglados en cirugía de moderado a alto impacto, ¿sí? Dentro del plan de analgesia multimodal, y se prefieren los puros, siempre, y sobre todo los rescates. Eso quiere decir morfina y demás. Por ahí para nosotros la inducción y demás, que necesitamos algo que actúe más rápido, usamos Fenta, usamos Remi en el mantenimiento, pero después el opioide que más se usa en sala es la morfina. Dice, como rescate analgésico lo podemos usar en cirugías de bajo impacto nociceptivo, moderado alto impacto nociceptivo sumado a un opioide basal, cirugía de moderado alto impacto nociceptivo manejada con planes de infusión continua de antihiperalgésicos, como vimos ketalido o un alfa-2 agonista, y bloqueos regionales simples o continuos. ¿Sí? Lo que es más barato y es más fácil de usar es la morfina, siempre. Como adyuvante de bloqueos neuroaxiales puede ser también peridural y raquídeo ponerle morfina en esos bloqueos. Se recomienda la vía oral para administrar los opioides, al igual que se acuerdan lo de AINES y paracetamol, siempre es mucho mejor. Por sobre la endovenosa para la analgesia postoperatoria en pacientes que pueden utilizarla, es una recomendación fuerte esta, y tiene una calidad de evidencia moderada, o sea que está estudiado. Se recomienda no utilizar infusiones basales de opioides de rutina en regímenes donde la analgesia es controlada por el paciente, sobre todo la endovenosa, en pacientes que están vírgenes de opioides, digamos, no tratamos de ponerle el opioide más fuerte de entrada. Eso lo mismo lo van a ver en consultorio, siempre se empieza por ahí por tramadol, vía oral, dosis bajas, y vamos subiendo, ¿sí? Porque si no tenemos lo que pasa en Estados Unidos, que hay pacientes adictos, pacientes que deprimen la función respiratoria y por ahí se mueren en las casas. Eso está visto más en Estados Unidos que acá. Se recomienda el monitoreo apropiado de la sedación, el estado respiratorio y de eventos adversos, obviamente, pacientes que están con opioides sistémicos, ¿sí? Lo mismo, vieron que se pueden dejar goteos de morfina y demás. Hay que saber bien la dosis, que siempre necesitamos una carga y después un mantenimiento, porque nos van a llamar de clínica, muchas veces pacientes con mucho dolor, y tienen una ampolla de morfina en un Baxter de 500 a pasar a 21 mililitros hora. Es un chiste eso, ¿sí? Muchas veces necesitan, como que en ese caso está bueno informarlos y por ahí llevar las cositas estos del alto, el Dolomecum, para que ellos empiecen a ver cuál es la dosis adecuada para cada paciente, ¿sí? Y acá lo mismo, tenemos la morfina. Me parece que esto lo pasamos porque ya opioides usamos bastante. Creo que para que sepan y se quedan con la idea, siempre
quizás morfina es lo que más vamos a tener a mano en el hospi. Cuando hay que hacer rescates, agarran una jeringa, la llevan a 10 la ampolla y le van haciendo rescates de a 2 miligramos. Y esto sí es importante, como decía Hugo antes, bueno, obviamente no vamos a sumar todos los rescates para hacerle forever, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen dolor crónico, que fueron sometidos, por ejemplo, consumidores de morfina crónicos, con cáncer, metástasis, no sé, óseas por todos lados, y nosotros no le hacemos la analgesia que corresponde más los rescates y al otro día se lo sumamos a la analgesia que tiene que recibir en 24 horas, nos van a llamar, el paciente va a estar con dolor y no tiene sentido, ¿sí? Teniendo los fármacos a mano. Respecto a los gabapentinoides, otro medio gris que, bueno, medio difícil de usar en el poli porque los pacientes se internan un día antes y los pacientes tienen el primer contacto con su médico de cabecera, generalmente traumato se vería muy beneficiado de esto y no entienden mucho de dolor, pero no está dilucidado por completo el mecanismo. Se sabe que induce la liberación de gabapentina, bueno, sí, actuaría a nivel presináptico en realidad, no es un inhibidor de los GABAs per se, porque no está claro cómo lo hacen, pero suprimen, después dice la hiperexcitabilidad neuronal al inhibir los canales de calcio voltaje dependientes. Este mecanismo es el que más se apoya, digamos, se piensa que es más que inhiben los canales de calcio que otra cosa, pero miren esto, necesitamos darlos previos a la cirugía para que realmente sirva 5 a 7 días antes. Es muy difícil llegar a eso. Con Lu creo que era que habíamos leído que tanto el gabapentin como la pregabalina, si yo lo quiero usar, por ejemplo, no puedo usarlo 7 días antes, pero lo quiero usar igual porque pienso que el paciente se va a beneficiar de eso, podría 1 hora antes darle una dosis. Lu, ¿que era de 300 o de 600? No, decía de 600 miligramos de carga 1 hora antes y Eso. después 200 miligramos cada 8 horas, al menos las primeras 72 horas. Pero eso era bien específico para cirugía hepática, la boca de horno. Bla, bla, bla. Por eso, para cirugías de muy alto impacto y que realmente se beneficien. Pero si yo lo quiero usar para aquellos pacientes, por ejemplo, de traumato, que son los que generalmente vienen a consultorio de dolor después con esos dolores neuropáticos en miembro superior e inferior, no estaría mal introducirlos a esto. La pregabalina es más nueva que el gabapentin, se usan los dos, pero lo que tiene bueno la pregabalina es que la toma es cada 12 horas, no cada 8, y tiene más aceptación por el paciente. La dosis que realmente sirve, en realidad, es a partir de los 300 miligramos y mayor a 600 miligramos del gabapentin. Lo que pasa que es muy difícil que el paciente tolere los efectos adversos que genera de sedación, que tengan una vida normal. Siempre hay que poner en la balanza la calidad de vida del paciente y lo que le hace el fármaco, porque la gente que tiene fibromialgia, dolores crónicos, están todos con esto, con gabapentinoides, pero lo que te refieren es que no soportan la somnolencia que les produce o la falta de ganas, entonces hay que tener cuidado. Ahora, si yo le doy 25 miligramos cada 12 de pregabalina, es como que no le estoy dando nada, entonces no sirve, ¿sí? De hecho, 600 miligramos de gabapentin 1 hora antes de ingresar al quirófano, yo no sé si lo toleran. Y una aclaración de esto, de la práctica, es que se suele iniciar a la noche, como para que se banquen ese mareo y demás, y como dice acá, por ejemplo, se empieza cada 12 horas, la pregabalina, una dosis muy bajita el primero y el segundo día, al tercer día se duplica la dosis, y después al quinto día se empieza con 75 miligramos cada 12, que sería como una dosis que sirve. Ahora, esos pacientes siempre hay que decirles que arranquen a la noche y ver si viven con alguien, si están acompañados, o sea, son cosas que son detalles importantes. ¿Alguno tiene alguna pregunta de esta droga en particular? ¿O de estas drogas? Bueno, asumo que no. Respecto a los alfa-2 agonistas, vos diste una clase de esto, así que no me voy a explayar demasiado. Entre la cloni y la dexmedetomidina, nos quedamos con la dexmedetomidina por los efectos adversos de la cloni. Igual siempre acuérdense de pasarla lento, elegir bien al paciente, ojo con qué lo combinan. Bueno, estos son los efectos. Me parece que ya es como muy extensa la charla como para que si ya tuvimos una clase entera de esto,
¿A alguno le quedó una duda de cómo usarla? Estas son las dosis que sugieren los del alto. Siempre acuérdense de 10 a 15 minutos. Por ejemplo, sirve también para las intubaciones vigiles. Bueno, ya conocemos todos los beneficios. Me parece que no tiene mucho sentido ahondar en el tema. Ahora, corticoides, la única que el alto habla es la Dexa. Acuérdense que inhibe la COX. Entonces, ojo con... Inhibe también periféricamente la fosfolipasa A2, por eso no termina, digamos, dando tantos componentes antiinflamatorios, tiene un montón de efectos, pero dentro de ellos previene las náuseas y vómitos postoperatorios y además es antiinflamatorio. Por eso nosotros lo usamos en la premedicación, y la dosis, nosotros usamos generalmente 8 miligramos para todos, que más o menos entra del rango, de casualidad, pero si hacemos pediatría y demás, ojo con la dosis. Dicen que deberíamos usar de 0,1 a 0,2 miligramos kilo para tener una mejor calidad de analgesia, y siempre 1 hora antes de la inducción. Vieron que hacemos la premio a veces cuando ya arrancó la cirugía, o sea, por eso es tan importante, y en eso le doy la derecha a Plaza, que siempre nos decía que había que pasarla antes, entrar al paciente y pum, darle la ranitidina, los 50 de Fenta que nos hacía hacer, digamos, todo tiene un porqué, creo que es útil. Bueno, después, recordar, como a modo de resumen para que nos queden conceptos, los AINES no se utilizan como rescate nunca. Acuérdense que rescate es mejor el opioide. Si no puedo usar opioides por X motivo, tengo la dipirona, tengo la ketamina, la lido, pero no usen AINES, ¿sí? Aprovechen, siempre el AINES de base. Aprovechen la asociación sinérgica del AINES paracetamol, a buscar qué onda la dipirona. Siempre que usen AINES, indicar un protector gástrico reglado, titular la dosis de carga del opioide, siempre realizar los rescates con opioides puros. En nuestro medio quizás la morfina es lo más a mano. Siempre que usen opioides, indicar un antiemético reglado. Administrar dosis anticipadas de opioides previo a movilizar al paciente. Esto era la dosis, ¿se acuerdan? Anticipada, que era distinta a la de rescate, y es re importante y tiene que estar siempre escrita en algún lugar. Puede ser curaciones, higiene, kinesioterapia, bueno. Y esperar la latencia de la droga, que haga efecto. E incorporar antihiperalgésicos en infusión continua endovenosa, como la clonidina, la lidocaína, la dexmedetomidina, la ketamina, el sulfato, que no está acá, al menos durante el intraoperatorio, y gabapentinoides orales en estos casos. Cirugías o pacientes de riesgo con desarrollo de dolor neuropático y o crónico postoperatorio, cuando se busca evitar los efectos adversos asociados a los opioides, y rescate de urgencia ante dolor neuropático o postoperatorio, sabiendo que hasta 3 a 5 días no vamos a tener el efecto deseado. Eso hay que decírselo a los traumatólogos, porque no es como los opioides que yo doy la dosis y tengo el efecto. Realmente necesito varios días de acondicionamiento, como para que recién ahí el dolor neuropático empiece a ser tratado por esos gabapentinoides, asociados siempre a otras cosas, ¿no? Y nunca dejar de evaluar y registrar periódicamente el dolor, como un signo vital más, ¿sí? Bueno, ahora sí, Hugo, lo que vos me preguntabas de hiperalgesia. La hiperalgesia, a diferencia de un dolor normal, es que ante un estímulo doloroso uno siente más el estímulo doloroso de lo normal. Diferente de la alodinia, que la alodinia es cuando yo tengo un estímulo que no me debería producir dolor, como el roce de las sábanas, que tienen los diabéticos con polineuropatía, y que sienten dolor. ¿Se entiende la diferencia, no? Y entonces, si yo estoy dando un opioide o un analgésico para evitar el dolor, si yo les doy, si a mí me genera hiperalgesia inducida por opioides, quiere decir que por haber recibido altas dosis de opioides, el paciente va a tener más dolor a estímulos dolorosos, pero que no deberían doler tanto, ¿se entiende? ¿Fue claro eso, esa definición? Sí, Mari. Bien. Bueno, ¿qué es la hiperalgesia inducida por opioides? Es un estado pronociceptivo que agrava el dolor preexistente en pacientes tratados con opioides. Es una forma de hiperalgesia secundaria y se produce por sensibilización central. Y dice, la condición para desarrollarla es el uso de opioides, tanto crónico como agudo. Entonces no es que solo en quirófano, ¿sí?
El más relacionado con el desarrollo de esta patología postoperatorio es el REMI, entonces hay que usar dosis bajas en contexto de multimodal. Entonces, para usar dosis bajas, qué mejor que asociar algo que me dé más sinergia, ¿sí? Ahora, el diagnóstico es eminentemente clínico, no tengo nada, ninguna prueba, pero lo veo. Si yo sé que eso no debería doler tanto como duele, y sé que usé dosis altas de opioides, bueno, quizás ese es el fundamento, digamos, esa es la conexión que yo tengo que hacer. Es fundamental hacer el diagnóstico diferencial con analgesia perioperatoria insuficiente, o sea, me quedé corto, que el paciente no tolera el dolor o tiene tolerancia a los opioides, y el síndrome de abstinencia, que son otras entidades que en el programa Mariano las puso, creo que la mayoría. Rápidamente administrar antihiperalgésicos endovenosos y o anestesia regional, porque sabemos que el alido es un antihiperalgésico, acuérdense, repito, es el alido, la queta, el sulfato y los agonistas alfa-2. No insistir en el aumento de la dosis del opioide, o sea, si yo veo que no va con opioide, no le den más dosis, porque eso va a tener un efecto adverso no deseado. Reducir la dosis, de hecho, y lo que se puede hacer es rotar el opioide. Y en anestesia, creo que Lu va a dar analgesia en dolor crónico, ahí vamos a dar el uso por ahí de la metadona en estos casos, o los parches de buprenorfina. Bueno, y después siempre hidratar al paciente, eso es muy importante. ¿Cómo se trata? Bueno, como dijimos antes, no insistir con el opioide que ya usé, rotarlo, le doy algún hiperalgésico, el lidocaína en infusión continua, ketosulfato, bueno, clorina, exmedetomidina, evaluar la factibilidad de poder hacer un bloqueo, eso sería bueno para el paciente y además le da más analgesia, por ahí por más tiempo y los efectos adversos son menores, y siempre asociarlo con AINES, paracetamol. Los inhibidores de la COX no me gustan mucho y creo que no están muy estudiados tampoco, tenían varios efectos adversos. Igual no tenemos muchos nosotros para usar. Agregar antidepresivos o gabapentinoides y, bueno, no mucho más. Esperen, que se me fue. Última cosa que les digo y ya los dejo en paz. Cuando tengan tolerancia a los opioides, lo de síndrome de abstinencia no lo puse porque hay un apartado de adictos, pero en este caso los opioides basales no deben suspenderse nunca, a menos que yo estoy pensando por ahí el paciente es tolerante a los opioides, se debe adecuar la dosis para lograr una anestesia eficaz y prevenir el síndrome de abstinencia. Es fundamental el abordaje interdisciplinario porque por ahí el paciente también necesita psicoterapia o, no sé, mejor nutrición, hay miles de razones por las cuales pueden andar. Planificar la analgesia perioperatoria teniendo en cuenta, bueno, la terapia de reemplazo, como les decía recién, metadona, buprenorfina, naltrexona. Conocer las equipotencias, que ahí les voy a poner una tabla después para saber que si yo no tengo un opioide pero tengo otro, cómo usarlo, y eso es importante en consultorio. Que la analgesia sea multimodal, poder hacer bloqueos es como más de lo mismo con la hiperalgesia, bloqueos o antihiperalgésicos. Indicar opioides para cubrir, bueno, la dosis de opioide basal y los rescates, o según el impacto quirúrgico. Acuérdense que si el paciente ya viene tomando opioides de manera crónica, no le podemos hacer la analgesia como cualquiera, ¿sí? La dosis de opioides va a ser mayor que en cualquier paciente. Por ahí en vez de usar 0,1 kilo, por ahí usamos 0,2, eso lo vamos viendo. Bueno, si la analgesia es insuficiente, nos tienen que llamar a nosotros, llamamos a Tomkovich, a un especialista en dolor, y siempre volver a convertir la dosis basal de opioides endovenosos en equipotente vía oral, ¿sí? Antes del alta, porque muchas veces operamos un paciente que porque tenía cáncer ya venía tomando morfina, y lo mandamos con la misma dosis a la casa. Error, ¿sí? Tenemos que ver cuánto requirió en el en el perioperatorio, y darle una dosis adecuada y explicarse cómo se hacen los rescates y cómo se hace el aumento de la dosis o bajar la dosis en caso de empezar a tener efectos adversos. Y eso es todo, y fue un montón. Si tuviéramos un paciente que viene con uso crónico de opioides y va a hacer una cirugía abdominal, que por ahí en un paciente normal no requeriría una peridural, por ahí en este paciente estaría bueno tenerlo en cuenta al postoperatorio. Sí, totalmente. Todo lo que sea multimodal para evitar aumentar tanto la dosis de opioides es lo mejor. Siempre. Y acá les dejo esa tablita que les decía yo. En esta clase está más o menos casi todo el alto resumido en las cosas más relevantes, ¿sí? Hay cosas que obviamente me quedan afuera porque si no es interminable.
¿Y estos qué monitorean según lo que están haciendo? ¿Sí? ¿Qué efectos adversos les puede dar y qué parámetros tengo que vigilar? ¿Vieron como cuando ponemos en la morfina, le hacemos una raqui con morfina y ponemos que vigile enfermería, la depresión respiratoria, la sedación, las náuseas y vómitos y la retención urinaria? Bueno, ¿qué parámetros? Bueno, frecuencia respiratoria, nivel de sensorio, todo eso es lo que escribirían, que tendrían que tener en cuenta, depende de qué usaron, ¿sí? Ponele, si es la queta, bueno, ver si al paciente no va a hacer una arritmia, si está alucinando, entonces sensorio, saturación. Si yo no tengo forma de monitorizar esto, no debería hacerlo en la sala, ¿se entiende? Bien, ¿alguna pregunta? Los voy a aburrir. No, quiero volver sobre el concepto que preguntaba. Vos hablaste, como vienen las guías Salto traen, de un montón de drogas antihiperalgésicas. Y cuando uno empieza a leer sobre drogas hiperalgésicas, intenta ver los estudios e intenta ver por qué en cierto grupo de cirugía se comportan mejor que en algún grupo de cirugía que no lo hacen así. En alguna de tus filminas, diapositivas o ponerle el nombre que quieras, del Power, vos, creo que en las de lidocaína, vos tenías bien que impactaba, por ejemplo, mucho en la cirugía torácica o en la cirugía de mama, e impactaba muy poco en la cirugía de pelvis menor. Habías puesto el ejemplo de la histerectomía. Y el problema es que los trabajos de analgesia tienen el primer problema, que el caso control no puede no tener analgésico, porque el trabajo no sería ético, ¿no? O sea, yo no puedo operar a alguien y darle 0 analgésico para ponerlo como control. No, no pasa. Tengo que darle algo. ¿Qué le doy? Le doy morfina. Tomo el gol estándar de la droga más conocida y digo, este es mi estándar de comparación, este es mi grupo controles. Mi grupo caso es la droga que voy a usar. Entonces les empieza a dar mejor en algún grupo de cirugías que en otro. Como también les va a dar mucho mejor en algún grupo de cirugía porque tengan más impacto de dolor somático que visceral o que neuropático, o porque la representación cortical, en definitiva, no es lo mismo la de la articulación del hallux que la articulación de la cadera. ¿Se acuerdan? El homúnculo, la cantidad de neuronas que representan al hallux. Por eso la crisis de gota duele como la reputa madre, porque duele la articulación del hallux, que tiene un montón de neuronas, porque es lo que me dice cómo estoy parado, si no me caigo al piso. Por eso tengo un montón de neuronas. Entonces, los efectos de sumación central no son los mismos en diferentes regiones del cuerpo. Por eso hay drogas que dan mejor en toracotomía o cirugía a cielo abierto del hemiabdomen superior. Son estudios que son muy difíciles de medir y hasta que uno no tiene grandes metaanálisis y grandes corridas con un montón de papers, es muy difícil llegar a una conclusión. Porque incluso, yo podría decir, no, nosotros hacemos, no sé, voy a decir una barbaridad, colecistectomía a cielo abierto, que no se hace más, pero ponele. Entonces, depende también de quién opera, porque hay algún cirujano que valvea con amor y otro valvea con mucha emoción. Entonces, toda la valveada que le metió a la última costilla, ¿cómo me dejó a mí el impacto del input sobre el asta posterior? ¿Cuánta sumación central me generó? ¿Me va mejor con este grupo de drogas? Por eso